Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Oyentes de Ciencia que Suena, hola, ¿cómo están? Un saludo fraterno y con mucho agradecimiento por sintonizarnos cada 15 días o cada que usted se encuentre este podcast. Este es una idea de Vértice y lo que queremos hacer es explicar algunas letras de algunas canciones con ayuda de científicos y científicas que nos explican el fenómeno. Si se habla de lluvia, por ejemplo, pues entonces preguntarle a un meteorólogo o meteoróloga qué pasa con la lluvia por estos días que hay tanto aguacero, por ejemplo, en Medellín. Eso es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer con este podcast. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Qué gusto saludarles. Y como siempre, pues me acompaña Lina. Lina, hola. Hola a todos, como dice Alex, yo soy Lina. Bienvenidos a un episodio más de Ciencia que Suena. Este es el quinto de la segunda temporada, el número 13 de lo que llevamos hasta ahora. Si apenas nos está escuchando, lo invitamos a que se dé una pasadita por los demás episodios que están en nuestro canal de YouTube. Ahí nos puede seguir la pista de lo que hemos conversado hasta ahora. El tema de hoy tiene una particularidad y es que los fragmentos de las entrevistas que ustedes van a escuchar hoy no son unos resúmenes como solemos hacer en los programas, sino más bien una selección de las dos invitadas que tuvimos en este episodio, que ya en un momentico se las vamos a presentar. Sí, señora. Este tema entonces del que nosotros vamos a hablar no empieza con una dinámica como el de la vez pasada, por ejemplo, sino que empieza más es con un dato. Según la encuesta de percepción sobre salud mental en Colombia realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2023, el 66,6% de los colombianos encuestados declaró que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental. A mí me surge la pregunta y es uno cómo identifica eso. O sea, yo les creo, ¿cierto? Yo no tengo por qué no creerles, sino que me pregunto uno cómo identifica que tiene una dificultad o un problema mental. Yo creo que ya tenemos mucha información para, no para autodiagnosticarse, pero sí para reconocer algunas cosas. Que hay algo que no está funcionando. Sí, pues que uno se siente mal, que uno está ansioso, que uno está ya pues con una tristeza excesiva. También las invitadas pues en algún momento nos hablaban de los efectos de la pandemia y de cómo los efectos de la pandemia afectaron sobremanera la salud mental en todo el mundo, especialmente en niños, niñas, en jóvenes. Entonces yo me imagino que eso tendrá que ver, además pues porque la encuesta es del 2023, o sea, es una encuesta de percepción post pandemia. Seguramente muchos estábamos... a mí no me encuestaron pues, pero digo yo que muchos estábamos muy tostados después de la pandemia. Esta risa no es de loco. El caso es que hoy vamos a hablar de salud mental, pero especialmente de salud mental colectiva. Vamos a empezar haciendo, digamos, como una pequeña recopilación de dónde surge el concepto de salud mental, que es relativamente reciente. Su origen se remonta a algo que se llamó el movimiento de higiene mental en el siglo XIX, cuando comenzó a entenderse que el bienestar psicológico de las personas pues estaba también ligado a algunas condiciones de vida. En 1948, en el primer Congreso Internacional de Salud Mental y luego de la creación de la Organización Mundial de la Salud, que fue en 1946, el término de salud mental empezó a reemplazar ese de higiene mental. Y desde entonces
La salud mental ha ido evolucionando desde un enfoque centrado en mejorar la atención psiquiátrica, ya pues no solamente digamos como de entregar un medicamento para que la gente esté bien, sino hacia una visión pues más amplia que integra la prevención, el bienestar social, las políticas públicas, aunque todavía pues hay diferentes definiciones o diferentes abordajes de la salud mental. Pero como les decíamos, lo que hoy nos convoca es la salud mental colectiva. Y para entender de qué se trata, tenemos en este episodio dos invitadas, dos profesoras de la Universidad de Antioquia. Ellas son Dora María Hernández Holguín, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, psicóloga, magíster y doctora. Ambos posgrados son en salud pública con énfasis en salud mental. Y también vamos a escuchar a la profesora Beatriz Elena Arias López. Ella se presenta como docente de la Facultad de Enfermería, costurera, enfermera e investigadora en salud mental colectiva. Justamente la profesora Beatriz nos va a explicar qué es la salud mental colectiva. Lo que está planteando la salud colectiva es que si el sufrimiento es producto de estructuras sociales, la respuesta no puede ser una respuesta que se pone en los hombros del individuo. ¿Por qué? Porque genera culpas muy tenaces, muchachos. Por ejemplo, cuando yo le digo a una mujer de estas zonas campesinas que perdió a 3 hijos en la guerra, por desaparición, por reclutamiento, por todo lo que ustedes ya saben que ha pasado en este país, que finalmente ella no duerme porque es que tiene un problema de trauma y que lo mejor que puede hacer es tomar pastillas porque es un problema que ella tiene que resolver individualmente, es olvidar que el sufrimiento que ella tiene lo produjo una estructura social, digamos una estructura social muy lesiva. Entonces quizás aquí hay que hacer otros trabajos de resignificación con esta mujer, con ella, con otras, muchas conversaciones colectivas para entender que eso ni es mi culpa, ni me sucedió a mí porque soy la más de malas, ni porque es un castigo divino, sino que tratemos de resignificar colectivamente qué sucede aquí y colectivamente qué respuestas tenemos que buscar. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Continuamos acá con este contexto de dónde surge la salud mental colectiva. Las invitadas nos hablaban que a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues el mundo estaba medio convulsionado. Recién habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60 y el 70 Latinoamérica también, digamos, fue protagonista de movimientos sociales que fueron muy significativos, el surgimiento de grupos armados guerrilleros, gobiernos autoritarios, pues hubo dictaduras, pero también de fenómenos artísticos muy representativos, una gran migración del campo a las ciudades por la industrialización, muchas variaciones económicas, pero también muchos procesos deportivos que movilizaban pues como a las personas. Entonces, digamos que todo esto terminó teniendo repercusiones en muchos ámbitos, entre ellos el ámbito de la salud, la cual se empezó a pensar pues más allá de lo físico, de lo que le pasa al cuerpo, y se empezó también a entender o a más bien preguntarse por cuál era la influencia que tenía el entorno social en nuestra salud. Entonces, con todo este contexto de una Latinoamérica tan convulsionada políticamente, económicamente, socialmente, pues surgió la pregunta o más bien el interés de nuestras dos invitadas junto con el investigador Ángel Martínez Hernández de rastrear el concepto histórico de salud mental en 3 países. Escribieron entonces un artículo titulado Salud mental colectiva, una revisión del concepto en la literatura académica de Brasil, Colombia y España. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el 41,3% de los textos que ellos analizaron son publicados en Brasil, el 32,8% son de España y el 25,9% son de Colombia. La revisión de esta literatura académica lo que nos ayuda a entrever es que justamente ese marco sociohistórico en el que emerge el concepto de salud mental colectiva
ya sea en sus fundamentos o en la manera directa de nombrarla, se articula justamente a un proceso también de reforma psiquiátrica en Brasil, de posreforma en España y, en el caso colombiano, al contexto del conflicto armado. Escuchemos a la profesora Dora Hernández, quien nos narra con detalle cómo la categoría de salud mental colectiva nace en Brasil y se va expandiendo a otros países de Latinoamérica. En Brasil fue que empezó la historia de la salud colectiva a partir de una crisis que hubo de la salud pública hacia los años 60 y 70 del siglo pasado. Hubo una crisis de salud pública en los países en desarrollo, principalmente en Latinoamérica, y hubo un cuestionamiento de cómo responder a esa crisis de la salud. Entonces, en medio de esa convocatoria mundial y, digamos, de la región para solucionar ese problema, se consolidó la propuesta de la salud colectiva. Y esa propuesta de la salud colectiva latinoamericana, nacida en Brasil, pero también muy trabajada en Argentina, en Ecuador y también, digamos, desde el punto de vista académico en Colombia, trae una propuesta de una salud pública no hegemónica, una salud pública no tan centrada en la enfermedad, sino más que todo en la producción colectiva de la salud. Entonces, digamos que atando esos cabos de la salud colectiva, de la medicina social latinoamericana, que digamos que la salud colectiva y la medicina social latinoamericana convergen en muchos puntos y digamos están de acuerdo en muchos puntos, en cambio no están de acuerdo con una salud pública más hegemónica, más centrada en la enfermedad, más individualizada. Entonces, de allí surgió, particularmente en Brasil, la manera de pensarse una salud mental bajo la luz de la salud colectiva, ¿cierto? Luego este grupo de España lo nombra directamente salud mental colectiva y en el caso mío particular, pues yo estaba interesada en las prácticas de construcción de paz en Colombia, también muy interesada en los servicios de salud mental en Colombia y entonces yo me dije, podemos hablar en Colombia de una salud mental colectiva, pero necesitamos construir nuestra propia teoría. Entonces, digamos que estamos en esas, estamos fundamentados en la salud colectiva latinoamericana, pero haciendo un llamado a producir conocimiento a partir de investigaciones situadas en Colombia. O sea que en Colombia no tenemos ya realmente construida una salud mental colectiva como propuesta teórica, como un modelo, digamos, propicio para estudiar la salud mental. Es una propuesta que está en construcción, porque además la salud colectiva, digamos, es una propuesta transdisciplinar que convoca a muchas miradas y conocimientos, incluyendo el saber de las comunidades. Pon a sonar a la ciencia. La primera canción que vamos a escuchar hoy en Ciencia que Suena viene directamente desde Inglaterra, Europa, Gales específicamente. Es extraída de un disco que se llama Sick Boy y quien lo interpreta es un cantante, compositor, rapero, músico, productor, más reconocido artísticamente como Ren, pero su nombre de pila completico es Ren Erin Gill. El 13 de octubre entonces del 2023 este señor lanza un álbum que, como ya les dije, o ya les dijimos, se llama Sick Boy, tiene 18 canciones, 18 tracks, es un álbum bien larguito, con letras centradas en la salud mental, la crítica social y experiencias personales. Este fue un disco muy exitoso, no solamente de manera comercial, porque vendió muchas copias en ese momento, sino que también desde el punto de vista de los críticos alcanzó como un reconocimiento importante. Fue número 1 en Reino Unido y en otros países como Canadá o Estados Unidos, pues también encabezó las listas de escuchas y las listas de reproducciones y las listas de compras. Ren sufre de una enfermedad que se llama Lyme y que es una infección bacteriana transmitida por una picadura de una garrapata que está infectada pues como de esa enfermedad. Como sufrió esta enfermedad por 8 años, casi que no lo diagnostican, pues entonces eso le desarrolló en el cuerpo como unas especies de síntomas autoinmunes o crónicos. Entonces
para bien o para mal, esa enfermedad lo inspiró para hacer el disco, porque sufría tanto que pues una de las maneras que encontró para poder desahogar todo eso que sentía era escribiendo canciones y diciendo qué era lo que le pasaba. Una de las canciones se llama High Ren, que es la que nosotros vamos a escuchar. Esa High Ren es una conversación entre él, son como dos personalidades, en donde habla precisamente de cómo se encuentra de ese sufrimiento y de esas ganas de quererse aliviar, de querer tener salud y de que su música además pues sea como reconocida, sea como que la gente la escuche, que se identifique con ella. Y oh sorpresa, más de 20 millones de personas, yo no sé si personas, pero sí pues más de 20 millones de views por lo menos en YouTube ha tenido ese video, que además es un video para quienes les gusta el punk rock y se acuerdan de Green Day, el Dookie. Una de las canciones, uno de los videos es como en un ¿vos te acordás? En un manicomio, que los llevan a los tres, al baterista, al bajista y al guitarrista, los llevan a un cuarto, están como con bata de enfermos y demás y empiezan a tocar. Bueno, este video también él está con bata de enfermo de hospital, está en una silla de ruedas, hay un enfermero que además tiene cara de marrano, pues tiene una máscara de marrano, que lo está llevando a esa habitación y él empieza ahí a tocar y a hacer como ese diálogo interno entre él y su sufrimiento, pues básicamente. Es un álbum entonces que se basa en esos temas y hay una canción, por ejemplo, que se llama Seven Things, en donde él rapea y dice: yacía destrozado en el suelo de la cocina, arañaba el laminado, el dolor vagaba por mi cuerpo, un invitado no deseado decía. Ese man de verdad sufrió mucho. Y también hay una cosa bacana, otra anécdota bacana de este disco. Él se fue para Canadá para hacerse como un tratamiento que le mejorara pues como la calidad de vida. Mientras él estaba por allá, el disco en Reino Unido empezaba como a despegar y a que la gente lo escuchaba. Entonces él, digamos que eso fue también como un aliciente para poder seguir el tratamiento que tenía en Canadá. Es un disco muy chévere, tiene además una página web interactiva, entonces uno se mete y entonces está como el historial médico, hay clics para ver videos o para ver canciones, es muy chévere esa presentación, muy conceptual. Entonces bueno, después de toda esta carreta, Ciencia que Suena, High Ren, de Ren, así se llama nuestro artista, la canción se llama High Ren, de un disco que se llama Sick Boy. Hi there, Ren. It's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down, you know that. Deep down, you know I'm always in periphery. Ren, aren't you pleased to see me? It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep. I'm a shepherd, not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately, and I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really there to guide you? Been through this a million times. Cuando conversábamos con la profesora Beatriz Arias acerca de lo que nos causa estos sufrimientos sociales que nos llevan a pensar en la salud mental de manera colectiva, hablábamos de las violencias, hablábamos que en Colombia, digamos que uno de esos determinantes es el conflicto armado, y yo pues me atreví a preguntarle si había, digamos, como algún tipo de violencia entre todas las violencias a las que estamos expuestos que pudiese afectar más esa salud colectiva que otros. Ella nos dijo que en este momento no contamos con información, con una suerte de atlas que nos permita medir cuál violencia pesa más sobre nuestra salud mental que otra. Pero sí nos habló pues de una forma de entender por qué el daño emocional no necesariamente viene de esa violencia que es evidente. Ella nos explicó
que hay, digamos, un concepto que se llama el triángulo de la violencia, propuesto por el sociólogo Johan Galtung. El señor es noruego, ya se murió, de hecho, se murió el año pasado. Es uno de los fundadores de los estudios sobre paz y conflicto, y el triángulo de la violencia lo que nos ayuda a ver es que el sufrimiento no nace únicamente de esa violencia que es visible, de la violencia que, digamos, está representada en el golpe o en el asalto, sino en un entramado de violencias diversas. ¿Cuáles son? Tenemos entonces la violencia directa, que esa sí es la visible, la que deja la huella, la que deja el golpe, la que deja la herida. Entonces estamos hablando de agresiones, de robos, de la guerra, de amenazas, de acoso, la que nos deja daños físicos, o también, digamos, que viene con expresiones verbales o violencia psicológica, donde se puede identificar que hay un agresor y que hay una víctima, pues claramente, ¿cierto? Ahí también entra, por ejemplo, la violencia contra la naturaleza, la destrucción, lo que se daña pues allí, y un impacto, digamos, muy inmediato. Está también lo que se llaman las violencias estructurales. Esas no son tan visibles, casi nunca las vemos porque están condicionadas, digamos, por factores sociales. Se expresan en que se niega o se dificulta el acceso a las personas a las necesidades básicas, a la salud, a la vivienda, a la educación, a oportunidades laborales dignas. Entonces ahí no hay un agresor visible, ¿cierto? Sino que es como el producto de todo un sistema social que reproduce desigualdades, racismo, exclusión, pobreza, bueno, o sea, como todas estas cosas que se vuelven muy estructurales. Y están también las violencias culturales que operan desde lo simbólico, en los discursos, en ciertas ideas o ideologías, en ciertos asuntos que se vuelven valores y que terminan es justificando o normalizando asuntos que podrían escalar, por ejemplo, a volverse violencia directa, o que también hacen parte de violencias estructurales. Cosas como los prejuicios, por ejemplo, por identidades de género, los estereotipos, también, digamos, en la forma en que se dice quién merece algo y quién no. Un ejemplo que se me ocurre a mí, pues esto no lo conversamos con las profes, pero que se me ocurre a mí es el pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? O sea, eso es una violencia desde el lenguaje, ¿cierto? Que se puede ir enraizando en la cultura, pero realmente representa una violencia muy estructural en donde le descargan al individuo toda la responsabilidad de si usted no tiene una vivienda digna es porque usted no la lucha lo suficiente, es que si usted no tiene comida en su nevera es porque usted es un vago que no trabaja. Entonces son una serie de violencias pues que terminan haciéndonos la vida muy compleja a todos. La profesora Beatriz Arias nos dice que hablar de salud mental colectiva es como si miráramos un iceberg en el mar. La parte que podemos ver del iceberg asomadita son las personas que llegan a tener un diagnóstico como de ansiedad, depresión, o lo que hablábamos al principio, pues como esas cosas que se pueden diagnosticar, que usted va donde un psiquiatra, donde un médico y le dice, si usted tiene tal asunto. Pero si pudiéramos ver debajo del agua lo que está allí es la otra parte del iceberg que no se ve, es un témpano de hielo muy grande que realmente está hecho es de las violencias estructurales, las violencias culturales y las violencias directas que producen sufrimiento. Imagínense ustedes cuando uno ve un iceberg, ¿no es cierto? Entonces uno ve un iceberg en el mar. Entonces uno ve la puntica del hielo. Entonces digamos que la puntica del hielo, Alex, es como lo que uno ve que son las personas diagnosticadas. O sea, ahí vemos las personas con depresión, como tú dices, o las personas con trastornos de ansiedad, o las personas con intentos de suicidio, con suicidios consumados, etcétera. Pero si pudiéramos ver lo que hay debajo de esa puntica del iceberg, vemos un témpano de hielo enorme. Y en ese témpano de hielo enorme están un montón de situaciones de la vida social cotidiana que van generando sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo. Las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años. ¿Por qué las personas mueren a los 35 años, las personas trans? Estoy hablando en Colombia. ¿Por suicidio o por homicidio?
Entonces uno diría, entonces debe ser que las personas trans tienen un gen que las hace predispuestas al suicidio. No, estamos en una sociedad transfóbica hasta la médula que genera tanto sufrimiento en las personas que llegan un día que dicen, yo ya no puedo estar más aquí, porque yo ya no puedo intentar más ser lo que quiero ser. O alguien decide, es que a mí no me gusta que usted esté aquí, porque me gusta como usted es, y simplemente considero que tengo el derecho de asesinar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que una cosa es lo que está en la punta del iceberg, que es como lo visible de lo que llamamos la salud mental, que es la enfermedad, pero lo que hay que no vemos es un montón de formas de relación que generan mucho dolor y sufrimiento y que en muchas personas llevan allá. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salud mental colectiva, les estamos hablando cómo logramos profundizarnos en esas aguas para ir a ver ese gran témpano y quizás trabajar más desde unos asuntos más promocionales para que no lleguemos por allá a esa puntica del iceberg. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? La salud mental colectiva no pasa entonces solo por la cabeza, por la mente, pasa también y más que todo por el cuerpo y el territorio. En esa medida no se estudia o diagnostica desde lo biomédico. El contexto social y el relacionamiento con el otro son claves al momento de entender el síntoma o el diagnóstico de salud mental. Además, en una era de la individualidad como en la que vivimos actualmente, en la que el sistema, como decía Lina ahora, lo que busca es aislarte y responsabilizarte de todos tus padecimientos, lo del pobre porque quiere y lo que ya dijo Lina ahorita, esos padecimientos físicos, económicos, emocionales, entre otros, juntarse con el otro, hablar de lo que te pasa, ser empático y entender la salud desde lo social se vuelve un acto político. La salud mental en Colombia ha tenido un énfasis desde la psiquiatría, desde la medicina en su forma más hegemónica, considerando que la lectura más especializada es la de la psiquiatría y considerando que el mejor tratamiento es el de los medicamentos, ¿cierto? Como únicos salvadores de la salud mental. Y esa misma historia pues nos ha traído como a despreocuparnos de lo que le pasa a los demás. Pero si nosotros pensamos en clave del vínculo social que nos une, yo puedo empezar a sentir que lo que le pasa al otro también me interesa a mí. Y además, porque esta salud mental pensada desde la psiquiatría, no necesariamente, pero digamos que la más hegemónica, considera al sujeto de la salud mental como un sujeto pasivo, lo considera entre comillas como un paciente, como alguien que debe asumir pacientemente el diagnóstico y consumir pacientemente el medicamento, ¿cierto? No toda la psiquiatría tiene que ser así, estoy hablando de la más tradicional. Y esa forma de asumir el sujeto de la salud mental no lo considera como un sujeto político. Entonces, si yo me considero como alguien que piensa en la salud mental también desde que la salud mental es un campo politizado, entonces cuando yo vea sufrir a ese colombiano por violencia, pues yo también voy a sentir de alguna manera que eso me duele a mí y que eso me enoja y que eso, detrás de eso también hay una falta de reconocimiento de los derechos humanos como colombiano. Entonces, se propondrían, digamos, como todos esos cambios, profundizar en investigación, reconocer ese lugar mío como colombiana, atravesada también por el conflicto armado, y reconocer esa necesidad que tenemos de empatía por lo que le sucede a nuestros connacionales también con respecto a muchas formas de violencia. Pero también, si yo asumo que eso a mí también me duele, pues habría que también hacer un llamado a que nos organicemos para superar esas múltiples formas de violencia. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Los Smashing Pumpkins son un grupo de Chicago, Estados Unidos. En los 90 fueron muy importantes, se separaron alrededor de una década más o menos y en el 2018 volvieron. Hay un disco de ellos que se llama
Melancholy and the Infinite Sadness, que lanzaron el 23 de octubre de 1995, o sea, este disco está cumpliendo 30 años y es un disco que alude a la rabia, al amor, a la nostalgia, a la autodestrucción y a la liberación. Es un disco que, si usted escucha de manera atenta, pues se va a dar cuenta que es un disco que alude de alguna manera también un poco a la salud mental. Este es una larga duración de 28 canciones que mezcla guitarras furiosas, porque claro, como tiene distintos momentos y quiere representar distintos estados de ánimo, entonces hay guitarras furiosas, pero también hay pianos delicados, hay cuartetos de cuerda, o sea, como música de cámara, también hay un poco de electrónica por ahí. Y es una placa que está dividida en 2 actos. Entonces uno se llama Del amanecer al anochecer y el otro se llama Del crepúsculo a la luz de las estrellas. El primero representa entonces la inocencia y el despertar, está muy enfocado como en esa época de adolescencia. Y el otro es la caída y el misterio, y entre ambos pues entonces está esa emoción universal de quién soy yo, la pregunta eterna de quién soy yo y cómo me encuentro en medio de tanto ruido, no solamente el ruido de los 90, sino el ruido actual, pues que no es poco. Ese álbum se ganó un Grammy a Mejor Álbum Rock, vendió 10 millones de copias y convirtió pues al grupo, los Smashing Pumpkins, como en un grupo referente para su momento, para los 90. Melancholy and the Infinite Sadness se llama el disco y la canción que nosotros vamos a escuchar es Bala con alas de mariposa, es un poco la traducción. Escuchemos entonces esta canción que quienes tienen nuestra edad probablemente se acuerden apenas la escuchen, y si no, pues conózcanla, que vale mucho la pena. Mientras que conversábamos con la profesora Beatriz Arias, Alex le soltó una pregunta así de la pregunta del millón y le preguntó como profe, y entonces, ¿cómo se sana una sociedad que está enferma? Aludiendo, digamos, a que a la conversación previa que habíamos tenido con ella, en donde le hablábamos, en donde indagábamos, digamos, por todas esas violencias que están tan enraizadas en nuestras estructuras sociales. Y pues cuando preguntamos eso, la respuesta que nos dio la profesora Beatriz pues nos lleva a pensar que ese sufrimiento tiene unas raíces sociales, unas causas, digamos, que están enraizadas en las estructuras sociales, y por lo tanto pues también parte de la forma de sanarnos está en esas estrategias que podamos construir de manera comunitaria o en comunidad. Aquí está la respuesta que nos da la profesora. Entonces, ¿cómo se cura esto? Primero, entendiendo que es en el encuentro, o sea, nuevamente en el encuentro, en la generación de confianzas colectivas, en tratar de enfrentar los miedos que nos paralizan y que a veces no nos dejan entender la emocionalidad, no como un asunto de respuesta fisiológica individual, sino como una construcción social, casi que también de orden moral, frente, digamos, que se va generando para dar respuesta a lo que sucede en estas existencias. Entonces yo diría por eso que lo que hacemos nosotros es tratar de generar muchas conversaciones, muchos diálogos,
mucha posibilidad de escucharnos. Y no es escuchar a los técnicos, es escucharnos entre. Y son procesos muy lentos, pero digamos que hemos entendido que poder restaurar y rehabilitar estos dolores tan fuertes que tienen que ver con la vida emocional y con las subjetividades, no son como tomarse una pastilla, o sea, requieren muchos procesos de resignificación y eso es un trabajo que cada persona va emprendiendo y que, digamos, se pueden acompañar, facilitar, movilizar, pero también es una decisión personal, no es una imposición. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Encontrarse a tomar el algo con su familia o con sus amigos, con sus pares, ser parte de un grupo de tejedoras o de tejedores, asistir a un club de lectura o de cine, tener una huerta en compañía, todos esos pueden ser ejercicios de sanación, incluso así usted o nosotros no seamos conscientes de ello. La salud mental colectiva lo que hace es invitar al encuentro, a vivir en comunidad, a volver a nuestra naturaleza de seres gregarios. La profesora Beatriz, por ejemplo, hace parte de la colectiva Destejiendo Miradas, que utiliza la narrativa textil, remendar, bordar, coser, para trabajar en procesos grupales sobre el sufrimiento colectivo generado por la guerra. Y a continuación, la profesora Dora Hernández nos comparte más ejemplos, empezando por el comadreo, que es una palabra que viene de comadre o de compadre y que es una práctica tradicional y espontánea de la región del Pacífico colombiano para encontrarse, conversar, aprender y fortalecerse como comunidad y también, pues, por supuesto, como individuos. El comadreo es reunirse las mujeres, un grupo de mujeres de una parte pues de la región y se reúnen para hablar de los temas que les interesan. Entonces, a partir de ese hablar, empezaron a surgir también ideas de coser, tejer, de hacer manualidades, mientras están hablando de asuntos de su salud mental. Pero muy parecido a eso, pues también sabemos que en Colombia inclusive hay una red de tejedoras que son muchísimas mujeres, seguramente habrán hombres también, muchísimas mujeres de muchas partes del país que inclusive hace algunos años hicieron como un abrazo a la justicia en Colombia de manera simbólica por medio del tejido, y el tejido cómo representa también y cómo pueden plasmar allí también sus experiencias de sufrimiento. Particularmente, pues conozco un grupo también de mujeres que hay en el oriente antioqueño, que son mujeres tejedoras, pero también en el oriente antioqueño hay también un grupo de personas, ya no solamente de mujeres, que por medio de las huertas están también hablando de su salud mental. Entonces, digamos que hablando del territorio, ese valor del arraigo ha hecho que también las personas, por ese amor a la tierra, a su territorio, a sus raíces, hablen del amor, de la tristeza cuando se desarraigan, de la alegría de volver, de la nostalgia por el ayer, pero también de la importancia de reconstruir en ese territorio el hoy, lo que están viviendo hoy. Todo eso es salud mental. El comadreo es algo indispensable y viene desde nuestros ancestros. Antes era muy bueno el comadreo porque uno en el comadreo aprendía a tejer, a coser cuentos, narraciones. Hoy en día se ha perdido esa costumbre por el problema de orden público que hay. Ya la gente no se siente en los patios, ya la gente no puede reunirse. Pues, y eso nos tiene enfermos porque nosotros venimos del comadreo. También en el comadreo se hacía sanaciones, porque cuando al vecino se le moría a alguien, todos los vecinos estaban alrededor de esa persona, dándole esa fuerza, esa gana de salir adelante y de continuar su vida. Entonces, en una parte de sanación, donde no teníamos psicólogo ni terapeuta ni nada de eso, el comadreo nos servía de todas esas cosas, tanto para sanamiento espiritual como de enfermedades. Para ir finalizando este espacio, pues este episodio, vamos a presentarles nuestra última sugerencia sonora. Se trata
de un grupo que si usted vive en Medellín seguramente ha escuchado o ha oído mencionar, aunque sea por accidente. Ese grupo se llama Alcolíricos, es de Aranjuez. Y su más reciente placa discográfica, que fue lanzada el año pasado, se llama Anarcolíricos. Ese disco tiene una canción que se llama TNT, que no hace alusión necesariamente a la dinamita, aunque puede que sí, por supuesto es un juego de palabras, pero en realidad es una sigla que quiere decir todos necesitamos terapia. Alcolíricos hace una crítica social profunda con esta canción, utiliza la metáfora de la dualidad humana de crear y destruir y reflexiona sobre el sufrimiento, la memoria, el orgullo racial y el rechazo a la superficialidad de la industria musical, porque además este es un disco que reflexiona mucho sobre ese recorrido que ha tenido ya casi de 20 años este grupo que es Alcolíricos. Entonces hace como esa reflexión de su recorrido musical y entonces cómo se piensan ellos la música y la industria musical. En esta canción también ellos tienen un grupo invitado que es Bajo Tierra. Ellos participan con el coro de la canción El Pobre y pues dentro de ellos tenemos a Camilo Suárez, que es ya un invitado de esta casa, porque si ustedes no lo han escuchado, los invitamos a que busquen el programa que habla o en el que tratamos los músicos científicos. Ahí Camilo Suárez habla de su recorrido académico. Él entonces en esta canción hace como unos versos rimados, o sea, no solamente está el coro del Pobre, sino que tiene unos coros rimados. Y dicho sea de paso, Bajo Tierra lanzó hace muy pocas semanas una nueva canción que se llama Tristura, y esa canción está acompañada de un video. Es un video en donde están ellos cantando la canción como en un estudio, es como un estudio de grabación, muy parecido pues por lo menos a un estudio de grabación. Hay una perrita acostada y la enfocan muchas veces, la perrita está acostada, es muy bonita, y a mí me recordó esa perrita al perro del video del Pobre. Entonces puede ser una casualidad o puede ser algo que usted hile de manera delgadita y crea que una cosa se tiene que ver con la otra, pero ahí está. Alcolíricos con Bajo Tierra cantando una canción que se llama El Pobre. El Pobre tenía un video o tiene un video en donde hay un perrito, y Bajo Tierra tiene una nueva canción que se llama Tristura y también hay un perrito. Entonces TNT de Alcolíricos, todos necesitamos terapia, para ir despidiendo este espacio. No somos dignos de rimar en esta casa, pero dame una palabra ninja, una palabra ninja. ¡Mano arriba, medallo! El hombre es un burro de leche, pero no sabe qué hacer con él. De la A a la Z, escribe la chicle para que se cante, para que sea. Despierto, 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 despierto cada día con culpas nuevas. La mente adulta aprende que los traumas también se heredan. El que más sufre es el que más sabe. El sabia sufre cada pensamiento que grabo se tome grave. Rompí la confidencialidad. Médico paciente, mi ansiedad. Lee los libros en desorden. A ver si algún final anticipado la sorprende. 37 alegatos, duermo con el TV encendido. El silencio es un gran delator. Mi cita favorita, el que inventó el premio Nobel de la Paz también inventó la dinamita. Gambetta, estoy aquí para perdonarte siempre. Sin consecuencia nadie aprende. Bueno, y como decía Alex, ya nos vamos despidiendo de este episodio de Ciencia que Suena, en donde conectamos temas explicados por la ciencia con canciones. En este caso, las canciones nos hacen referencia a la salud mental, y el tema del que conversamos fue la salud mental colectiva, que importante dejar claro, una de las conclusiones a las que llegamos con nuestras invitadas es que la salud mental colectiva, como todos los campos del conocimiento, está en construcción, tiene diferentes miradas, diferentes, digamos, como perspectivas según los contextos, así que todavía no tenemos una mirada pues como totalizante del asunto. No hay, digamos, un psicólogo experto en salud, o sea, como que uno se pueda ir a tratar con un psicólogo de salud mental colectiva, pues, por decirlo así. Pero sí, digamos, es un tema que va ganando
digamos, como terreno desde la investigación académica, pues para entender cómo es que estamos funcionando como sociedad, básicamente. Entonces, con esto pues ya nos vamos despidiendo, agradeciéndole a las invitadas que tuvimos hoy, la profesora Dora María Hernández Holguín, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, psicóloga, magíster y doctora en salud pública con énfasis en salud mental, y a la profesora Beatriz Elena Arias López, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, costurera, enfermera e investigadora en salud mental colectiva. Gracias a todos ustedes por encontrarnos en YouTube. Quienes apenas se conectan, pues muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Y quienes ya es costumbre que nos escuchen, pues muchas gracias por la paciencia. Esta es una producción de Vértice, Agencia de Divulgación Científica. Mi nombre es Alexander Munera y Lina Gómez. Nos escuchamos en la próxima, y en la descripción del episodio les vamos a dejar el artículo de las profes que les mencionábamos al principio. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.